buenas tardes a todos y cada uno de ustedes que acuden a este espacio, tiempo de Mundo Holístico, el cual, por supuesto, agradecidísima de que se abran estos espacios para esta conciencia planetaria urgente. Y bueno, pues es un placer para mí, nuevamente mi nombre, Mónica Patricia Jáuregui Villanueva, me encanta decirlo todo completo por la cuestión de las vibraciones, ¿verdad? Y bueno, como cada miércoles y con la promesa del miércoles anterior, hablar sobre la inmunología. Mi programa, como saben, se llama Inmunológicamente, que es parte pues de mi historia, parte de la experiencia de todos estos años vividos en esta gran aventura, sorteando muchos obstáculos y aprendiendo a ser inmune en todas las áreas de mi vida. Y es por eso que el sentido de esta participación, de este granito de arena en el que contribuimos todos en programas como el Mundo Holístico, pues para llevar un poco de luz, de información a todas esas personas que andan buscando hacer el cambio urgente en su vida, porque en este momento ya no hay opción. En este momento necesitamos exponernos a un tipo de información que nos recuerde quiénes somos, que recuerde toda esa sabiduría interior para poder transitar de la mejor manera estos tiempos cósmicos que nos tocó vivir. Así es de que pues para mí es un placer en este segmento hablarles de salud. Recuerdan que tenemos 4 segmentos, salud, uno es de salud holística, es decir, en todas las áreas de nuestra vida, la nutrición también en todas las áreas de nuestra vida, la parte del emprendimiento consciente y el liderazgo alquímico. En esta sesión tengo el privilegio de presentar en estelar, ¿no? Realmente a una persona que recién conozco, pero que su metodología y todo lo que él maneja para mí es impactante en cuanto a todo el tránsito que yo he hecho durante 30 años y que afortunadamente hoy por hoy cada vez existen herramientas más rápidas, precisas y contundentes para hacer un gran cambio. Y para esto me acompaña hoy día una amiga muy querida, Yola Franco. Ella es en este segmento de conducción. Ella es maestra de meditación y de yoga y meditación, especialista en procesos mentales y emocionales, personales e empresariales. Así es de que, bueno, pues voy a dejar a ella, que es la más adecuada para darle esta gran bienvenida a nuestro amigo Jaume Campos, ya que ella ha estudiado directamente con él y ella sabe y conoce los frutos de esta metodología y de toda esta experiencia que ha vivido de transformación con Jaume. Adelante, Yolita. Gracias, Moni. Un verdadero placer compartir contigo. Muy agradecida por brindarnos este espacio, por contribuir al bienestar, a la paz, pues, ¿qué te puedo decir? A la sanación integral, porque, pues, como bien dices, ahorita es lo que estamos necesitando. Ahorita ya no es de pensarlo, sino que ya estamos en el día a día con la necesidad de gestionar esos recursos internos para poder responder a lo que se va presentando. Y qué mejor que contar con un aliado, con un experto, con un maestro, que la verdad yo me siento muy feliz, muy afortunada, muy privilegiada, como bien dices, de recibir a Jaume, de presentarlo de manera estelar en México, con este método que ha hecho un antes y un después en mi vida, ¿no? Tengo el honor de conocerlo a él, a su esposa y a parte de su equipo en España. Te puedo decir que es como el Deepak Chopra de las emociones.
el Tony Robbins de todo lo que es esto de liderazgo, pero él es máster en todo lo que son esos procesos internos. ¿Qué hago con lo que siento? ¿Qué hago con aquello que quiero expresar y no puedo? ¿Qué hago con las emociones cuando me rebasan y dejo de conectar con la vida, con las demás personas y de mirar hacia dónde me dirijo por todo esto que está bloqueando mentalmente todo lo que, pues lo que me he propuesto, ¿no? Entonces, pues yo quiero, pues, dejar al maestro que hable, que nos comparta en este espacio que nos abres y agradecerte, por supuesto, y a toda tu audiencia, a toda la producción, a toda la gente que hace posible que podamos llegar pues a dejar un granito de arena o una semilla enorme para que dé frutos abundantes. Entonces, pues, bienvenido, maestro Jaume. Muchas gracias. Es un placer, Yolanda, bueno, tenerte como te tenemos aquí, con mucha estima y ayudándonos en todo momento para que el DIP y la educación emocional Jaume Campos llegue donde tenga que llegar, sobre todo a México. Muchísimas gracias. También especialmente darle las gracias a Mónica Jáuregui porque estamos en su programa y bueno, estamos encantados de compartir con ella su programa inmunológicamente. Así que es un placer las dos. También yo quiero presentar por una parte a mis faros, porque el faro para mí es importante. Yo navego, pero sobre todo porque siempre es el punto de referencia. Cuando uno está en el mar y hay niebla o hay un momento difícil, siempre miras hacia el faro y te das cuenta de que hay algo ahí, sabes dónde está, tienes un punto de referencia y no te puedes, no puedes desaparecer porque tienes ese punto que está ahí presente. Y por otra parte, los niños interiores a la otra parte, que los tengo con mascarilla por adecuarlos un poco a la estructura actual. Y bueno, pues ahí están nuestros niños interiores, nuestra parte emocional, que es una de las, que es uno de las partes más importantes de nosotros. Es la que nos escucha, la que nos siente y la que nos hace vibrar. Muchísimas gracias a las dos. Y bueno, estoy encantadísimo. Ay, pues qué alegría esto que mencionas. Definitivamente todos necesitamos un faro, una ancla, ¿no? Una ancla que nos vuelva al centro y un faro a dónde dirigirnos, a dónde ir, ¿no? Claro. Me encanta esta analogía que haces, Jaume. Y bueno, pues sin más preámbulo, a mí me gustaría pasar a lo que es realmente el nombre de nuestra charla, ¿no? Cuéntanos desde tu experiencia, sabiduría, conocimiento y todo lo que tú manejas y has creado hasta el día de hoy con tantos años en este recorrido. ¿Cómo podemos fortalecer nuestro sistema inmune emocional tan urgente en estos tiempos, Jaume? Compártenos. Bueno, lo más importante es empezar a darnos cuenta que el sistema emocional, para poderlo fortalecer, tenemos que saber que existe. Y a veces nos cuesta creer que existe, porque tenemos mucha tendencia a utilizar la cabeza, a analizar, a creer que como pareja no estamos mal o tampoco yo veo que nuestra relación no funcione o cualquier forma de hablar o de expresar que nos indica más una idea mental que un proceso emocional. Estamos un poco lejos de esa parte emocional tan rica y tan importante que es poder disfrutar de nuestra vida, dejar de sobrevivir y empezar a vivir. Porque nos pasamos la vida queriendo apuntalar los mecanismos, apuntalar tener buenos puntos de apoyo como podemos, pero sin saber. Y eso no lo podemos hacer. Tenemos que aprender a descubrir cuáles son las leyes del mundo emocional, lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. Y lo que no podemos hacer no es que no se pueda hacer, sino que el problema está más bien en que no sabemos cómo hacerlo. Yo lo primero que indicaría
es que nos diéramos cuenta que el sistema emocional existe, que el sistema emocional nos dice cosas, interacciona con nuestro cuerpo. A veces sentimos ansiedad, sentimos tristeza, sentimos pena, sentimos angustia, desesperación, un montón de emociones, de sensaciones, de emociones y de sentimientos que interrelacionan dentro de nosotros, pero que no sabemos exactamente qué hacer con ellas. Muchas veces uno lo máximo que hace es desenchufar el cable de la luz, que se apague el ordenador y a ver si lo reinicio y ya no está la ansiedad esa. Sí. Entonces, Así es. necesitamos, como en todo, cuando subimos a un carro, necesitamos saber cómo funciona el embrague, el acelerador, el cambio de marchas, porque si no, no podemos seguir hacia adelante. Y en el mundo emocional nos hemos acostumbrado a seguir sintiendo emociones, intentando escabullirnos de ellas, porque no sabemos ni tan siquiera qué hacer con ellas. No tenemos recursos ni herramientas para hacerlo. Y ahí está todo nuestro trabajo de toda una vida preparado para empezar de principio a final a enseñarnos un poco cuáles son esas leyes básicas para que podamos entendernos, para que podamos aprender de las situaciones. Así es, Jaume, realmente esto que dices, pues es el camino de muchas personas que hemos iniciado a través de una experiencia muy dolorosa, cuando la vida, ¿no?, nos tiene en el borde del precipicio y donde tenemos ya llevamos una consecuencia no solo a nuestra vida, sino a nuestro entorno, y buscamos ayuda, ¿no? Pero ahorita con lo que estamos viviendo, pues efectivamente hay personas que ya están buscando esta ayuda y es ahí donde cobra sentido este tipo de información. Entonces, maravilloso. Y bueno, Yolita te quiere hacer también otra pregunta. Claro. En estos momentos que estamos viviendo de cambio, como bien dice Moni, en todo el mundo, Jaume, se menciona, se habla mucho de la nueva normalidad. Desde el mundo emocional, ¿qué es la nueva normalidad? ¿Y qué es aquello que nos debilita emocionalmente hablando, que nos impide responder ante las situaciones que se nos van presentando? Bueno, lógicamente se habla de la nueva normalidad. En el mundo emocional yo lo que veo es que lo que hace falta son recursos para adaptarse a la situación. Estamos en un momento que de verdad que económicamente no va a ser fácil, porque se está parando todo mucho, no se sabe exactamente cuánto tiempo. De hecho, una de las cosas que más angustia al ser humano es no ver el final de la película, no ver el final del túnel y ver la luz después del túnel, porque no la ves, porque no sabes si durará 1 año, 2 años, 3 años, medio año, no sabemos. Y eso nos angustia mucho. ¿Y sabéis por qué? Porque estamos demasiado acostumbrados en poner el punto de atención fuera, buscando el punto de referencia fuera, sin darnos cuenta que el punto de referencia también tiene que ser dentro de nosotros. Sin darnos cuenta de que si hay que aprender algo de la nueva normalidad, algo muy bonito y maravilloso, es el tiempo que tenemos ahora para estar en casa, para relacionarnos con nuestro entorno, para poder disfrutar tanto de nuestro entorno como de nuestro entorno social limitado, porque no podemos ir a muchos sitios, pero es un buen momento para la introspección, es un buen momento, porque ¿sabéis qué pasa? Que antes, cuando no había nada de esto, todo iba a una velocidad muy grande y ahora hemos tenido que ir rebajando esa velocidad. Pero ¿sabéis lo que ocurre? Que cuando la persona piensa y cree que la clave para estar bien es volver a la velocidad de antes, cuando no la tiene, siente una angustia existencial. Y sin embargo, la vida está para aprender de ella. Tenemos hoy el COVID, tenemos esta situación que nos cambia la vida, pero también una enfermedad nos la puede cambiar. También la muerte de alguien nos la puede cambiar. También el terminar un trabajo,
un accidente, cualquier cosa nos puede ir cambiando la vida. Y la cuestión es si tenemos recursos para ir logrando que esa vida, poder gestionarla y poder aprender de lo que estamos haciendo. Yo, por ejemplo, estos meses de estar confinado, hacía años que quería sentarme y poder hacer yo el pan con mis manos. Ahora tengo tiempo para hacer el pan. Ahora tengo más tiempo para sentarme en mi despacho, disfrutar de mi casa, pasear por mi entorno y estar más tiempo con mi pareja, con mis hijos, con mi mujer y con mis hijos, y disfrutar más de lo que me toca ahora disfrutar. Porque esto es como las etapas de la vida. Cuando eres jovencito, pues bueno, las etapas son distintas. Cuando tienes una estabilidad o buscas una estabilidad en la relación, es una etapa distinta. Cuando tienes 50 años es una etapa distinta. Cuando tienes 60, 70, 80, las etapas van cambiando. Cuando una persona mayor de 70, 80 años quiere seguir corriendo y haciendo maratones como lo hacía a los 20 años, va a seguir sufriendo toda su vida porque ya no va a ser lo mismo, aunque haya gente que lo pueda hacer, pero es muy limitado. Sin embargo, tener más edad significa haber aprendido más, poder compartir y nutrirse más de los sentimientos, de las emociones y de muchísimas cosas que podemos ir descubriendo a través de la experiencia y de la vivencia que tenemos de nosotros mismos. Entonces, todo esto nos ha llevado a frenar esa velocidad. Si nos adaptamos a frenar la velocidad, podemos descubrir cosas inmensamente preciosas que en cada uno serán diferentes y tendrá cada uno que descubrirlas. Y si no lo hacemos, estaremos siempre comparándonos con lo que pasaba o lo que yo hacía y lo que hago ahora. Y lo que haré es quedarme atascado, lastrarme, quedarme enganchado ahí en una situación de qué buenos años, qué buenas situaciones que ahora no son, sin darnos cuenta que las situaciones externas pueden cambiar, pero el que puede permitir disfrutar de su vida somos nosotros mismos. A mí me pueden limitar salir a la calle, pero no me pueden limitar disfrutar de mi vida y disfrutar de mis cosas. Y eso es una cuestión de cada uno. Y para lograrlo debemos aprender recursos necesarios para poder gestionar esos conflictos emocionales que se pueden agravar si no se gestionan cuando estás más concentrado. Es como si tuviéramos la comida concentrada, pues si en un néctar, pues ahí hay más densidad. Y entonces tenemos que lograr pasar esta asignatura pendiente que tenemos. Sí, fíjate que ahorita viene a mi memoria precisamente ese libro tan famoso, hermoso, de Víctor Frank, ¿no? El hombre en busca de sentido. O sea, no importan las condiciones, sino lo que yo logro hacer con ese momento de lo que sí tengo y no estar mi atención en lo que no tengo. Y bueno, también de alguna manera yo tenía un maestro que decía, cada quien se organiza la fiesta de la que es capaz, ¿no? Y esa fiesta la tenemos ahorita en este confinamiento y yo decido, esto que dices es hermoso, o sea, hacer pan, ¿cuándo habías podido hacer eso? Siempre en el mundo y en esa velocidad en la que estábamos, era imposible, ¿no? Pero hay muchas personas que lo que está pensando es en querer salir y no ve y disfruta su entorno. Entonces, sí, definitivamente como dicen, todo está dicho y poco comprendido, pero todos necesitamos recordar dónde está la riqueza de nuestra vida, ¿no? Y es ahí donde vuelvo a lo mismo, esta información es importante. Y bueno, tú respondiste ahorita algo la siguiente pregunta que te quería hacer. ¿Cómo conseguir esa paz, esa calma interior que me permita esa conexión conmigo, con mi entorno próximo y con, por supuesto, con la fuente o como cada quien le llame, ¿no? Bueno, yo en este momento, a grosso modo, yo lo explicaría de la siguiente forma, porque habría que
que tener más tiempo y habría que hacer, bueno, pues hacer un trabajo un poco más amplio, ¿no? Pero en principio, cuando uno nace y funciona como funciona, y entonces estaríamos en la inconsciencia. Y cuando estamos en la inconsciencia, pues estamos en la inconsciencia. No hay consciencia, no puedes decir no debería de haber hecho esto, no debería, porque no hay consciencia. Pero después viene la consciencia y en la consciencia empezamos a darnos cuenta de que hay una necesidad que no sabemos exactamente ni cuál es ni hacia dónde es y vamos probando intuitivamente, vamos buscando esos resultados. Yo lo que diría es que para mí es importante, primero a grosso modo, distinguir dos elementos importantes, la personalidad y la espiritualidad. Y distinguir que la personalidad, yo diría que es la base, es decir, la personalidad es la parte más física, más de una vibración más densa, que es la parte más física, de emociones, de sentimientos, y la parte emocional es mucho más profunda, mucho más abierta, mucho más universal, mucho más conectada con el universo. Pero si queremos realmente lograr un buen trabajo, debemos de empezar por esa personalidad. Debemos de empezar, sobre todo, a ubicarnos, a tomar conciencia de la realidad donde estamos, donde pertenecemos, a nuestros padres, a nuestro entorno familiar, a nuestras experiencias que hemos vivido de niños en nuestra familia y que algunas experiencias no las hemos podido gestionar. Y como no las hemos gestionado, se queda ahí dentro, atascadas, que de alguna forma, cuando algo no lo gestionamos, al quedarse ahí atascados, nos impide el poder sacar ese potencial que tenemos en nuestro interior. Entonces, para mí, lo más importante, teniendo en cuenta esa parte de empezar por la personalidad, de empezar por gestionar las situaciones con la familia, luego ampliando un poco más al colegio, ampliando un poco más al estudio, al trabajo y a los amigos, a la ciudad donde perteneces, pues toda esa parte de ir gestionando e ir aprendiendo no solo lo que nos enseñaron, lo que heredamos, sino también lo que sentimos nosotros en nuestro interior. Y a partir de ahí, ¿qué me impide gestionar ciertos conflictos? Y voy a bucear dentro de esas emociones. Voy a ver exactamente qué es lo que yo necesito para aclarar y aprender de lo que he vivido. Porque a partir de ahí, eso irá generando un puzzle, pero las piezas irán siendo colocadas en el sitio que corresponde y al final veremos la figura que nos permitirá, yo siempre digo que la espiritualidad es consecuencia del equilibrio de la personalidad. Tenemos que aprender a disfrutar de nuestra madre, de nuestro entorno, que ya sé que a veces las situaciones son duras y difíciles, pero tenemos suficientes mecanismos y en estos 33 años que llevo yo haciendo sesiones y cerca de 10.000 personas, hemos visto y hemos experimentado los resultados de cómo lograr empezar a gestionar nuestra vida. ¿Qué recursos podemos obtener y tener para poder gestionar nuestras emociones, nuestros sentimientos y nuestras sensaciones emocionales? Pero de ahí podríamos llegar a la calma interior, al hecho de sentir que como resultado de ir empezando a entenderme yo con el mundo, primero yo dentro de mí y luego con el mundo, y a partir de ahí se abrirá la espiritualidad como una flor de loto, se abrirá y empezaremos a conectar con lo que sentimos más allá de nosotros mismos. Pero para eso tenemos que la asignatura pendiente de conectar con nosotros mismos, de aprender a entendernos desde esa dualidad entre pensamiento y sentimiento, en esa dualidad que hay de la exigencia de cómo deben ser las cosas y la realidad de lo que sentimos en nuestro interior.
Muy bien. Jaume, ahorita que te escucho, recuerdo en alguna ocasión que quedé muy, pues muy removida con esto que nos comentabas, cómo buscamos la seguridad fuera, ¿no? Y ahorita, en estos momentos que estamos viviendo, pues la gente está llegando a estados de ansiedad, de angustia, de miedo. ¿Por qué? Porque se nos está moviendo el mundo externo y necesitamos esos recursos de los que nos hablas para poder gestionar y poder sentir esa seguridad y esa, digamos, suficiencia o riqueza interior, ¿sí? Claro, tener en cuenta que mientras buscamos la seguridad fuera, dependemos del exterior. Si yo me pongo esta camisa y yo siento que me gusta esta camisa para salir hoy aquí, y empieza alguien a decirme cómo te has puesto esa camisa, si yo conecto con mis sensaciones y mis emociones y eso para mí tiene un valor, yo puedo entender que a otra persona no le pueda gustar, pero yo sigo sintiendo lo que yo sigo sintiendo. El problema, y eso es un pequeño ejercicio que yo le diría a la gente que observaran un poco esta situación, que puede pasar con una camisa, puede pasar con un pastel, con una comida, o puede pasar con la idea de ir a un sitio o a otro. Pero esa sensación de que yo desconecto de mí, que tenía 10 camisas ahí y he cogido esta, y he sentido que hoy tocaba esta. Y eso para mí tiene todo el valor del mundo. Aunque si yo no trabajo con mi niño interior, con mis emociones, y no empiezo a darle valor a mis emociones y mis sentimientos, y tengo la atención fuera, en el momento que yo me coloco la camisa, me siento y me dice alguien cómo se te ha ocurrido esa camisa, ponerte esa camisa, la sensación es que yo me iré fuera y empezaré a pensar, mira que habían 3 que igual eran las buenas, porque estoy queriendo acertar fuera de mí. Y cuando yo me alejo de mí, ¿sabéis lo que pasa? Que yo no existo. Y luego queremos que nos hagan caso, luego queremos que nos valoren, luego queremos, estoy aquí, parece que no existo, que me siento invisible. Pues eso es consecuencia de la falta de trabajo interior, del hecho de empezar a valorar lo que yo siento. Y este momento que nos toca encerrarnos, que la información la tenemos fuera, pero fuera a través de una pantalla, porque la gente no sabe exactamente. Hablas con una vecina, hablas con un amigo por teléfono, esto, aquello, oye, ¿y qué pasa? ¿Y cómo va? ¿Y cómo? Y nadie sabe nada, porque no se sabe exactamente qué va a pasar. Y entonces ahí es donde vamos a ver exactamente dónde estamos realmente nosotros. Si esta situación nos genera mucha ansiedad, es porque estamos poco conectados con nosotros mismos. Esto es un regalo para que lo vayáis trabajando un poco. Es como un barómetro, como un termómetro, que os va a dar ese nivel de autoestima, ese nivel de valorar hasta qué punto le doy yo valor a lo que yo siento. Fijaros que soy darme valor a mí mismo, yo, porque yo suelo darle valor al exterior. Lo hicimos desde muy pequeños, desde que ese niño era pequeño y miraba a su padre y a su madre haciendo cualquier gracia y esperando la respuesta de ellos. Porque si la respuesta era buena, me iba bien, me quieren, me siento valorado y tengo un sentido en la vida. Si me ignoran y siento que no valgo, siento que no tengo sentido y siento que soy invisible al mundo. Y debemos de dejar de gritar estoy aquí y empezar a darnos cuenta que si queremos vernos, tenemos que primero vernos nosotros mismos para que nos puedan ver. Fíjate que ahorita que dices esto, yo tantos años de mi vida me sentí invisible.
Yo sentía, a lo mejor si me cambio de lugar, ahí sí me van a ver, ¿no? Y siempre tuve esa sensación y bueno, pues finalmente cuando yo inicio todo este trabajo interno, me doy cuenta que si yo no me veo, tampoco me ven los demás, ¿no? Y es lo que tú estás mencionando. Entonces realmente yo tengo una frase que me encanta, que nadie nos puede querer más de lo que nosotros nos queremos a nosotros mismos, ¿no? Y finalmente es ahí donde toma sentido el trabajo interno. Si no, todo el tiempo voy a estar esperando y buscando la referencia de mí afuera. Pero mientras yo no sea mi propia referencia, pues evidentemente va a haber mucho sufrimiento de por medio. Viví como el que tanta gente vive. Hay una gran confusión en ese punto, ¿no? Con la gente, porque nosotros venimos de una cultura, todos venimos de una cultura hacia el exterior. Y entonces es lo que te dice el exterior. ¿Y qué es lo que pasa? Que tienes que hacer lo que te dice el exterior. No estamos acostumbrados a valorar lo que nosotros sentimos y cómo lo sentimos. Y por eso, si cuando durante mucho tiempo se ha querido, uno, para ser visible, ha querido hacer lo que le han dicho. Y ha querido ser visible. Lógicamente nunca lo conseguirán porque no existe ser visible a través de los demás. Pero claro, si uno lo hacía uno mismo, como la cultura era, haz siempre para los demás, da cariño, da ternura, comparte cosas. Y claro, hay un detalle que no se tiene en cuenta, y es que ¿cómo puedo yo compartir algo con los demás si no lo comparto conmigo mismo? ¿Cómo puedo yo dar algo que yo no tengo? Yo no puedo hacer el bien cuando yo no sé ni gestionar mi vida. Y entonces esa era la gran dificultad. Luego pasamos al punto de, no, pues yo primero y luego los demás. Y uno empieza a plantearse si es un poco egoísta, pensando en que primero es él y luego los demás. Y cuando viene ese punto, yo siempre explico lo siguiente. No se trata de que tú vas por delante de ellos. Se trata de que lo que tú no vives, lo que tú no experimentas, lo que no pasa a través de ti no existe. Sí es. Y entonces, si yo no vivo una experiencia, yo no puedo transmitir una experiencia. Si yo no sé pintar, yo no puedo enseñar a pintar, porque no existe que se pueda enseñar a pintar si yo no sé pintar. Pues si yo no sé amarme a mí, yo no puedo amar al otro. De hecho, si yo rechazo al otro, es porque me rechazo a mí. Si yo ataco al otro, es porque me ataco a mí. Si yo reprimo al otro, también me reprimo a mí. Es decir, que es un toma y daca, pero que la base actual es importante tenerla en cuenta. Y la base actual es todo pasa a través de mí. Mis sentimientos, mis miedos, mis inseguridades, todo pasa a través de mí. Y gracias a pasar a través de mí, yo puedo compartirlo primero conmigo y luego con los demás. ¿Por qué? Porque primero tengo que digerir yo mis conflictos para poder ayudar a los demás. Esto sería. Sí, caray, ahí es donde dice uno, por eso es tan importante el perdón, ¿no? Trabajar el resentimiento, porque ese rencor no es hacia el otro, está pasando a través de mí y ese rencor está dentro de mí, me está carcomiendo, ¿no? Entonces, perdonar al otro es hacerme un favor a mí, efectivamente. Y bueno, yo lo veo todo esto, Jaume, como el juego de la vida, porque quién no en diferente escala pues aprendió lo que la cultura, la sociedad, ¿no? Primero de los padres, luego de la escuela, luego pues de los amigos, del mismo matrimonio, sigue siendo un referente, ¿no? Y de la cultura finalmente, ¿no? Entonces yo lo veo como el juego de la vida y que aquí el juego es quién despierta, quién dice, stop, yo quiero otra cosa para mí, ¿no? Eso me encanta y es parte de esta experiencia, ¿no? Claro, hay que tener también los recursos
Porque el problema muchas veces es que si no tienes recursos, hagas lo que hagas, no vas a lograr los esfuerzos. Y a veces la gente se siente como decepcionada porque va en una dirección. Pero yo siempre les digo que cualquier dirección, aunque no sea la correcta, que digamos que no es la correcta, por decirlo de alguna forma, porque eso no existe, porque siempre puedes aprender de algo, pero aunque no sea la correcta, siempre aprenderás. Si te das cuenta que no es la correcta, es porque sabes cuál es la correcta. Así que, por eliminación, cuando algo no es porque es otra cosa distinta. Y bueno, tenemos que, yo incidiría en distinguir la personalidad de la espiritualidad, en darnos cuenta que lo que sentimos desde las sensaciones, las emociones y los sentimientos son tres partes importantes para que el cuerpo, para que podamos a través del cuerpo tomar conciencia de la realidad de lo que sentimos, que eso es muy importante, empezar a reconocerme yo a través de mis sentimientos, no lo que creo, sino lo que siento, porque eso es importante. Y empezar a darle valor a lo que siento, no a lo que nos dicen que tengo que sentir. Cuidado, porque si nos dicen lo que tenemos que sentir, ya no somos nosotros, ya es otra cosa distinta. Así es, Jaume. Recuerdo en una sesión que tuvimos en donde yo te decía, bueno, Jaume, todos queremos una buena economía, todos queremos un buen trabajo que nos permita desarrollarnos y crecer. Todos queremos poder llegar a servir a los demás con lo que tenemos, o al menos ahí aspiramos, ¿no? Dentro de nosotros hay ese anhelo. Y de la misma manera tener un equilibrio en las diferentes áreas de nuestra vida, familiar, personal, salud, trabajo. ¿Cómo nos puede ayudar el método DIP o el gestionar, aprender a gestionar nuestras emociones a lograr esto? Otra de las cosas también en eso, reconociendo en mi propio proceso, es ese postergar, ¿no? Ese dejar las cosas hasta un punto en el cual esperar, pues no sé, esperar tenerlo como todo perfecto, el escenario perfecto para dar el paso. Y en estos momentos no hay escenarios perfectos. En estos momentos necesitamos movernos, dar pasos, ¿no? ¿Qué nos impide movernos? Nos impide la estructura que estamos acostumbrados. Estamos acostumbrados a funcionar de una forma durante muchos años. Esto no lo hemos vivido. Esto no lo hemos vivido en pequeñas dosis, en una serie de situaciones que han pasado en algunas partes, en algunos países, pero no a nivel mundial. A nivel mundial, yo creo que no soy un experto ni de estas cosas, pero yo creo que fue la fiebre española, que ni tan siquiera era fiebre española, pero se dijo así. La fiebre española fue lo que todo el mundo llevaba mascarillas y murió muchísima gente, hubo muchos, fue a nivel mundial, fue muy complicado. Cuando hablabas de postergar, postergamos porque tenemos miedo a los cambios, miedo a afrontar ciertas situaciones, y el miedo se produce por no tener recursos, porque la experiencia a mí me ha enseñado que cuando alguien tiene miedo y empezamos a trabajar para ayudarle a que gestione sus conflictos bien con el método DIP, para acceder a conflictos emocionales concretos, o la educación emocional para que aprenda a gestionar, educación emocional Jaume Campos, para que aprenda a gestionar sus conflictos, cuando tienen esos recursos ya no postergan. Algunos, otros puede que sí que decidan, pero por lo menos ya decides, porque el problema es cuando no puedes decidir. El problema es cuando no tienes capacidad de decisión, porque yo siempre lo dije, yo diseñé esto por mi propia necesidad primero, y cuando yo vi que realmente funcionaba, empecé a darlo a los demás. Pero nunca lo hice y nunca lo he hecho
para que la gente logre estar bien, sino que la gente tenga la oportunidad de poder generar el cambio. Porque si yo estoy en una relación de pareja o yo estoy con la idea de un nuevo negocio, pero yo tengo un miedo interior al fracaso por lo que viví con mi padre cuando era pequeño, que perdió todo el dinero, como yo no gestione ese conflicto, yo no puedo tomar la decisión de empezar el negocio o no empezarlo. Porque al final unos lo pueden empezar y otros no, pero que tengamos todos la oportunidad de poderlo hacer. Que tengamos todos la oportunidad de sacarnos el carnet de conducir y poder o no poder tener un carro, o poder o no poder ir en carro a cualquier ciudad. Esa sería un poco la clave. Y hay mucho temor al cambio. Y luego hay otra cosa que yo ahora estoy sintiendo que me gustaría aportar. El mundo va por modas y cada vez las modas son distintas. Yo creo que desde la época de la jungla de cristal de Bruce Willis, algo así, el cine siempre ha enfocado hacia cosas de terrorismo, de esto, de aquello, siempre con miedo a que pasara algo, una bomba, un secuestro, que si el avión del presidente, que si le atacan no sé qué, que si pasa no sé cuántos, la de virus, la de no sé qué, infinidad de cosas que iban generando ese punto de bombardeo continuo de lo que pudiera pasar o no pudiera pasar o pudiera venir. Y al final ha venido algo de eso y yo lo que veo o lo que siento en la gente es que se les mezcla todas esas cargas emocionales del cine con la realidad y al final no saben exactamente. Yo recuerdo el primer mes de confinamiento, cuando nos dijeron un viernes hay que confinarse, la gente no entendía lo que estaba pasando y no sabía si era real o ficción. Y a veces me preguntaban la gente, me llamaban los amigos y, ¿pero esto es real o esto es un juego? Porque como habíamos estado muy bombardeados por películas, por esto, por aquello, por series y por esto, al final uno, como la información toda viene por la televisión, por los móviles también, pero la televisión es la que marca, no es una relación de vecinos, de esto, de aquello, mira, ¿sabes qué ha pasado? ¿Ha pasado esto? No, sino que a ver qué pasa y a ver cómo pasa. Y entonces eso genera una cierta incertidumbre, una cierta verdad, mentira, mentira, verdad, ambigua, que de verdad, que ahora es un momento muy importante para que uno empiece a trabajar sus emociones y empiece a reconocer, ahora que hay más tiempo y ahora que estamos moviendo emociones, que aprendamos a gestionarlas. Porque si no aprendemos a gestionarlas, vamos a perder un tiempo precioso y una etapa preciosa que no es para producir a tope, sino que ahora es para empezar a tener una parte del tiempo para mí y para mi entorno. Y empezar a tener ese espacio para leer, para hacer pan, para pintar, para disfrutar o para lo que les apetezca. Y empezar a darnos cuenta que todo no tiene que ser acelerar, lograr objetivos, trabajar horas y horas y dejar la parte emocional en un rincón. Exactamente, Jaume. Y bueno, pues realmente aquí la idea es dar un poco más de soluciones. ¿Cómo empezamos? Es urgente, bien lo dices, o sea, estamos en un momento en que sí o sí tenemos que tomar responsabilidad de nuestra vida, de nuestras emociones, porque estamos afectándonos y afectándonos a nuestro entorno. Y nos estamos, no estamos viviendo esta oportunidad
de una persona que está en paz y pueda vivir lo que tú dices, pueda vivir, hacer pan, pueda leer, pueda meditar. Y curiosamente y paradójicamente, en la medida que estoy bien, me vuelvo más productivo y entonces hago menos, pero obtengo más, ¿no? Obtengo Así más es. tanto en esta parte también que es una gran incertidumbre, que es la parte de la economía, ¿no? Y en este estado de ansiedad y de depresión y de angustia y de histeria, pues evidentemente nos volvemos improductivos. Estaba yo escuchando las estadísticas a nivel mundial, pero en España estaba escuchando que hay muchísima gente, una cantidad alarmante de personas que está tomando, y creo que es en todo el mundo, antidepresivos y ansiolíticos, ¿no? Sí, sí. Entonces ya no hay otra forma más que de tomar ahora sí esta responsabilidad y decir cómo le hago con todo lo que tengo aquí de tanta confusión, miedo, incertidumbre, enojo, rodor. Yo siento que ahorita todas las emociones están al 100%, tanto las coherentes, llenas de amor, comprensión, empatía, como el enojo, el rencor, la envidia, la furia, todo eso está en su máxima expresión. ¿Cómo empezamos, Jaume? Bueno, Mónica, yo te diría que yo lo primero te diría y os ofrecería a todos porque junto con Yolanda Franco vamos a hacer un taller, un pequeño taller de 2 horas para empezar en esa, sobre todo la inmunoterapia emocional, aprende a gestionar tus emociones. Es un taller que vamos a hacer, si no me equivoco, creo que es el día 28, si no me corrige Yolanda, pues el día 28 de noviembre lo haremos y cómo podemos fortalecer nuestras defensas emocionales. Y ahí trabajaremos lo que es vivir, lo que es sobrevivir, trabajaremos la comunicación emocional, cuáles son sus dificultades, cómo podemos lograrla partiendo de dónde estamos y de lo que vivimos. Cómo podemos relajar nuestros pensamientos, nuestra mente, cómo podemos gestionar nuestras emociones y sobre todo la vulnerabilidad, esa parte tan preciosa de del ser humano que es esa sensación de sentirse vulnerables y además fuertes y disfrutar y poder tener la opción de disfrutar de nuestra vida. Qué maravilloso, qué emoción, pues qué alegría que haya pronto una conferencia de ustedes contigo. Entonces, Yolita, ¿cuáles son tus redes, Jaume? Compártelas, la forma en que se pueden contactar, y Yolita también para darle seguimiento a esta conferencia que por supuesto yo no me pierdo. Es importantísimo. Esta parte me encanta de que siempre he entendido que dentro de la vulnerabilidad sale la fortaleza, ¿no? Es muy importante aprender a entrar a ese espacio con la confianza que va a salir uno más fuerte y más listo para dar, ¿no? Además ¿Cuáles son tus...? es un taller de 2 horas aproximadamente, donde podéis preguntar muchísimas cosas, cualquier problema que tengáis, cualquier situación, podemos hablar de ella y os podemos ayudar para que cada vez podamos estar mucho mejor. Y os dejo ahora con Yolanda, que ella os explicará mejor el trabajo. Muy bien, Jaume. Yolita, cuéntanos. Y las redes de Jaume para que la gente también pueda seguirlo. Y bueno, porque es mucha la información que nos comparte. Ya vi todo su currículum y todas las conferencias que tiene un canal de YouTube, todo. Entonces, maravilloso. Compártenos, Yolita. Perfecto. Yo diría, para terminar, porque tengo ahora que hacer Así una sesión, sí, cierto, Jaume. una conferencia, sí. Pues Yolanda se pondrá en contacto con Marta y si ella tiene lo de la conexión de las redes sociales y esto, ahora a las 9 de la noche española, que yo creo que es casi la 1 vuestra, ¿puede ser? Sí, no, las dos va llegando. Tú sales de aquí y entras a tu conferencia, ¿no? Sí, Que sí, das sí. todos los miércoles. Sí, En tu canal de a las YouTube. 9 de la noche
en España que son las 2 de la tarde en... Acá en México, sí. Ahora son las 2 y tú estás entrando allá. Sí, y yo estoy entrando ya allá. Y entonces, todos los miércoles, sí, sí. ¿En tu Y, canal de bueno, YouTube? en mi canal de YouTube, El lenguaje de las emociones. Es Lenguaje acceder de las al emociones. El lenguaje de las emociones, Jaume Campos. Muy bien, pues agradecidísima por tu tiempo, Bueno, tu espacio, Jaume, y deseosa de compartir pronto toda tu sabiduría. y yo Muchas agradecido gracias. de ti, Mónica, porque es un placer compartir, disfrutar de tu energía, de tu fuerza y de tu claridad, que también es muy bonita. Muchísimas gracias, Mónica. Nos vemos. Muchísimas gracias. De Yolanda no me despido porque estamos ahí en contacto y bueno, un abrazo muy fuerte. Gracias por el trabajo que estás haciendo, Yolanda. Un abrazo Gracias. muy fuerte. Nos vemos. Chao, Abrazo grande. Bye. chao, Chao, chao. gracias. Yolita, cuéntanos los datos para esta conferencia y dónde se pueden contactar para darle seguimiento, porque pues no sé si se pudiera hacer alguna promoción o algo para las personas que nos puedan contactar. No sé, tú dinos en unas horas para tener un precio especial por esta presentación que estamos haciendo aquí por Mundo Holístico. Claro que sí, Moni, ya sabes que para ti, para tu gente, ahora sí que todas las facilidades que podamos brindar, el apoyo, el acompañamiento. El teléfono donde se pueden contactar conmigo es un WhatsApp, es 231-116-7246, Yolanda Franco. Acá en México, con Jaume Campos lo encuentran en su canal. También tiene las redes del Instituto Internacional de Terapia Holística Biofísica, así se llama. Es un trabajo profundo el que realiza Jaume. Y otra de sus redes está por Facebook, Instituto THB con mayúscula. Y como tal, Jaume Campos, ¿no? El número de la secretaria de España directamente, ahorita te lo doy. O podría ser directamente contigo y tú ya canalizas, porque tengo entendido que Jaume pues está pronto para venir aquí gestionado por ti, ¿no? Y que será un placer tenerlo aquí, porque efectivamente son terapias ya muy rápidas, son acompañamientos que te permiten salir rápida. Estamos preparados, estamos viviendo de veras tiempos maravillosos, tanto para salir rápido como para atorarnos más, ¿no? Todo depende qué elegimos. Y bueno, herramientas como las que maneja Jaume, pues nos puede dar bastante luz. Como yo digo, ya se acabaron los tiempos de los gurús, pero sí necesitamos, solos no podemos. Claro. Una guía, necesitamos una escuela, necesitamos un maestro que nos vuelva a recordar esta esencia, quiénes somos, por qué estamos aquí y todo el potencial que tenemos, porque definitivamente el humano está llamado a la grandeza de descubrir dones, atributos, habilidades para poner en servicio de los demás. Estamos viviendo tiempos privilegiados, si así los queremos ver y queremos aprovechar pues pues estos tiempos que estamos viviendo precisamente para dar ese salto, ¿no? Ese salto que muchas personas pues han estado gestando, y me incluyo desde hace muchísimos años, ¿no? Entonces, pues, padrísimo, Yolita, que tú vas a gestionar todo esto. Y tú, el primer teléfono que tú diste fue el tuyo, ¿verdad? Es el mío, sí, es el mío. Yo también tengo una oficina en donde estamos ya promoviendo todo lo que son las relaciones públicas acá de Jaume en México, tomando acción. Básicamente, escuchamos por todos lados esta exacerbación, como decías, de las emociones, mucha de ansiedad, violencia, agresividad.
Entonces ahorita no es como estar esperando a ver qué proponen, ¿no? Sino proponer. Yo, en mi experiencia, Jaume resuelve con su método, que es totalmente antidependiente porque te empodera desde dentro con los recursos que tú vas gestionando internamente, que vas descubriendo que tienes para poder responder ante las situaciones que se ponen, y no solo responder, sino lo que decía, ser más productivo, disfrutar más la vida. Disfrutar, te puedo decir, hasta una tristeza si tú quieres, ¿no? Saber que es un duelo que va a pasar y que va a venir otro momento, que todo pasa, pero ir gestionando esto y desarrollando, potencializando todos los recursos internos que tienes, y es la propuesta que traemos con Jaume, y muchísimas gracias por la confianza y por abrirnos este espacio en tu canal. No, gracias a ustedes, Yolita. Pues ya sabemos, el momento es hoy, no hay que esperar, no esperemos tú amigo, si todavía no tienes el agua aquí, no esperes que suceda algo fuerte para que tomes acción. Es importante ya hacerlo. Estamos viviendo tiempos muy inciertos en donde si contamos con la única persona que podemos contar en el mundo, que es con nosotros, estamos preparados para nosotros y para ayudar a los demás. Así es de que agradeciendo muchísimo este tiempo a Mundo Holístico, a Gerardo Said, muchas gracias, Adrián, por estar siempre ahí. Gracias, Yolita, y bueno, nos vemos el próximo miércoles con mucho gusto hablando de nutrición también en todas las áreas de nuestra vida. Muchísimas gracias y hasta pronto. Bye, bye. Gracias. Bye, bye.